Buenos días, nuestro grupo está conformado por Laura Valentina Rosas, Juan Felipe Rodallega, Valentina Ruiz y María José Rojas. Y estamos aquí para entrevistar al señor Francisco Rosas sobre el poder público. Entonces, buenos días, Francisco. Buenos días, amigos, ¿qué tal? Muy bien. Nosotros vinimos aquí a entrevistarte para preguntarte qué es el poder, o sea, ¿qué entiendes tú por poder público? El poder público, en el sentido abstracto de la expresión, se entiende como la facultad de mandar y ser obedecido, y público como la actividad del Estado. Se define entonces poder público como la capacidad que tiene el Estado para obligar a alguien a realizar un acto determinado. Es importante el poder público para regular el funcionamiento de los grupos sociales en un espacio físico determinado. El Estado crea las reglas para que nosotros como ciudadanos las sigamos y haya convivencia, ya sea en la parte política, en la moda, en la parte cultural, que sepamos cumplir las reglas y no desbordarnos y no tomar la justicia por nuestra mano porque sería un caos. Entonces, ese es el poder público, la capacidad que tiene el Estado de mandar y ser obedecido mediante el establecimiento de unas reglas que nosotros como ciudadanos debemos cumplir. Señor Francisco, para usted, ¿qué conforma el poder público? El poder público lo conforman los tres poderes: el legislativo, que es la política, el ejecutivo, presidente, y el poder judicial. Estos tres poderes son independientes y es necesario que sean independientes porque son el control, por ejemplo, del ejecutivo. El ejecutivo no puede tener todo el poder porque sería ya un tirano, un dictador. Entonces son poderes diferentes, independientes, que se regulan y controlan el uno con el otro. Y otra pregunta, ¿de cuáles de esas ramas piensa que es el más importante? Yo creo que no hay ninguno importante. Fíjense en lo que está pasando en Colombia ahora, con lo de el proceso de paz y las objeciones. El poder ejecutivo, o sea, Duque, que es el poder ejecutivo, no estuvo de acuerdo con 5 o 6 objeciones dentro del proceso de paz. Sin embargo, el poder legislativo echó por tierra el criterio de Duque. O sea que en este momento los tres poderes son independientes y ninguno es más importante que el otro. Claro, como lo veníamos viendo, que, o sea, si no está en equidad, digamos que si solo el ejecutivo pues manda, digamos que el presidente se convertiría en una tiranía o pues en una dictadura, que pues no está bien. Entonces yo opino que, dándole como paso a tus palabras, que tiene que ser como en una equidad, pero siempre tiene que haber un hito que tenga más poder. Digamos que en este caso aquí en Colombia puede ser como el judicial, o no sé, ¿tú qué opinas de...? Yo pienso que tu pregunta es interesante y te lo voy a responder de una manera práctica: el poder ejecutivo. El poder ejecutivo es ligeramente superior, pero ligeramente. Tiene sus controles. El poder ejecutivo tiene la capacidad, por ejemplo, de mandarnos a dormir a las 7 de la noche, como en un presidente de hace muchos años, Carlos Lleras Restrepo. ¿Sí? Entonces, el ejecutivo sí tiene cierta autoridad sin desbordarse respecto al legislativo y al judicial. Es mantener un equilibrio, pero como de acuerdo a lo que me estás preguntando, sí el poder ejecutivo tiene cierta prioridad, no mucha, pero sí en determinado momento él es el que manda. Y una última pregunta, ¿tú qué entiendes por la diferencia entre poder público y poder político? El poder público no hay ninguna diferencia. El poder público lo conforma el poder judicial, el ejecutivo y el legislativo. En esos tres se apoya el poder público. Entonces no hay diferencia. Hay diferencias entre los poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Para concluir este podcast, entendemos que poder público es la capacidad que tiene el gobierno de mandar y ser obedecido por el pueblo. Está constituido por las instituciones del Estado que conforman las tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. por ende, concluimos que el poder público embarca el político. Bueno, Francisco, muchas gracias por tu tiempo. No, con mucho gusto, en lo que pueda servirles, con mucho gusto.